Bien, ahí estamos grabando. Buenos días a todos. Vamos a presentar la pantalla del día de hoy. Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver una molécula muy importante, que es la hemoglobina. Bien, de la hemoglobina vamos a abordar en la clase del día de hoy cómo es su estructura, cuáles son las funciones que cumplen, dónde se encuentra, cuáles son las variedades que hay, y después nos vamos a centrar más en el grupo hemo que tiene la hemoglobina y en la síntesis y en la degradación de ese grupo hemo. Bueno, como podemos ver en esta imagen, nos vamos a referir a una molécula proteica muy importante que está dentro de los vasos sanguíneos, circulando en el interior de los glóbulos rojos, y cuya función primordial, como se muestra aquí, es el transporte de gases, fundamentalmente el transporte de oxígeno, que se va a unir a unos grupos especiales que tiene la hemoglobina, que se denominan grupos prostéticos. Bien, haciendo un repaso, porque estábamos dentro del tema de proteínas en general, y ya vimos muchas de las proteínas y sus funciones, recordemos que las proteínas tienen una estructura química formada por aminoácidos. Y la definición, en realidad, de proteína es justamente que es un polímero de aminoácidos. La palabra polímero, recordemos que viene de poli, mucho, y meros, partes, es decir, una molécula que está formada por muchas partes, cada una de las cuales es un aminoácido. Algo muy importante a tener en cuenta en una proteína, y comparándola con otras moléculas como el glucógeno, que es un hidrato de carbono, ambas moléculas de gran tamaño, denominadas macromoléculas, como dije, algo a tener en cuenta, es que las proteínas tienen un número preciso y definido de aminoácidos. Es decir, tienen un determinado número de aminoácidos y además ordenados de una manera muy bien establecida. De manera tal que si esa forma que tiene la proteína se viera alterada, por ejemplo, cambiando algún aminoácido, a veces puede llegar a generar un estado de enfermedad, como lo vamos a ver. Eso, a diferencia del glucógeno que comparábamos recién, que es un hidrato de carbono, también una macromolécula, también constituida por muchas partes, es decir, polímeros. Cada una de las partes es una glucosa, pero que no tiene un número determinado y definido de glucosa. Puede tener las ramas más o menos largas y sigue siendo glucógeno. En cambio, acá la proteína es importante tener en cuenta eso, que debe estar formada por un orden preciso y determinado de aminoácidos y un número de aminoácidos determinados. Todo el plano de cómo formar, como ya lo pudieron ver antes en clases anteriores con el doctor Marcos, está determinado justamente en el ADN. Esa combinación diferente de aminoácidos y además el plegamiento que se produce de esa larga cadena de aminoácidos, que tiene que ver con los diferentes grupos químicos de los aminoácidos, porque aminoácidos que son con grupos químicos más hidrofílicos, por ejemplo, algún aminoácido que tenga 2 carboxilos, se van a ubicar hacia la parte exterior, y los que sean más hidrofóbicos se van a ubicar hacia el interior. Todo esa, tanto la estructura primaria, que es esa secuencia, como el plegamiento, determina diferentes tipos de proteínas, que en el organismo las hay muchas y que tienen funciones muy diversas, muchas de las cuales ya las vimos. Proteínas que tienen función estructural, es decir, formar parte de las estructuras del cuerpo, como el colágeno o la elastina, que forman parte de tendones, que forman parte de la piel, y además la queratina, que forma parte también del pelo, o forma parte de las plumas de las aves. Todas esas son proteínas. Fíjense qué diferente es una elastina de la piel a una queratina del pelo. Sin embargo, comparten algunas propiedades, como por ejemplo que son proteínas fibrosas, es decir, que al plegarse en la estructura primaria se pliegan de modo de va y vuelve la cadena y forman una estructura que tiene, digamos, una dimensión tal que es más larga que ancha. Entonces, ese plegamiento hace que tenga mayor resistencia, de algún modo, esa proteína, porque tiene una estructura fibrosa, alargada, que le da mucha resistencia, como si fuera una cuerda que la ponemos varias veces, la plegamos varias veces una sobre otra. Funciones contráctiles, como vimos en la clase anterior,
como son la actina, la miosina, la tropomosina, la troponina, todas esas proteínas que intervienen, la titina, que intervienen en la estructura que hay dentro de la fibra muscular o célula muscular y que le da la propiedad de ser contráctil. Proteínas que van a servir para defendernos contra diversos factores adversos que ingresan al organismo, virus, bacterias, las inmunoglobulinas, que las hay de muchos tipos, como vimos. Proteínas que van a servir de nutrición y reserva, como por ejemplo la caseína en la leche, que va a servir para alimentar al niño, la ovoalbúmina en el huevo, que va a servir, digamos, para que esa ave comience a crecer a partir del óvulo fecundado, se haga un pollito. También proteínas que son hormonales, hay muchas proteínas que tienen naturaleza peptídica o proteica, el límite es el peso molecular. La hormona del crecimiento es una hormona proteica. La insulina también nace como proteína, después termina siendo un péptido cuando pierde algunos trocitos en el camino. El glucagón se encontraría también en esta categoría. Y otras tantas proteínas que son proteicas o glicoproteicas, como por ejemplo la hormona PCH, las hormonas de la hipófisis anterior, la prolactina, etc. Algunas que son de naturaleza enzimática, que son aquellas que van a dejar en el plegamiento un sitio activo para unión del sustrato, o sitios alostéricos, en el caso de las enzimas alostéricas. Funciones de transporte, como por ejemplo la albúmina, que puede transportar sustancias que sean lipídicas como un ácido graso, las apoproteínas, que forman parte de las lipoproteínas, y la hemoglobina, que tiene función de transporte, que es la proteína que vamos a ver hoy. Como ven, proteínas hay muchísimas en el organismo, y como les dije, funciones muy diversas. Bueno, vamos a lo que hoy nos ocupa, que es la hemoglobina. En primer lugar, sabemos que la hemoglobina está, de algún modo, en la sangre, y el modo es dentro de los glóbulos rojos. Y la sangre es un tejido, porque si bien es líquido, se considera un tejido conectivo porque son células, el único tejido que en realidad tiene el estado de líquido, tejido conectivo, que toma un color rojo, y el color rojo justamente se debe a la hemoglobina. Circula por los diferentes vasos sanguíneos, capilares, venas y arterias. Dentro de este vaso ampliado tenemos el glóbulo rojo, muchos glóbulos rojos que circulan, y dentro de los glóbulos rojos, no una como está en este esquema, sino muchísimas moléculas de hemoglobina. Entonces no olvidemos que la hemoglobina tiene su localización en el interior del eritrocito o glóbulo rojo. Y además, esa hemoglobina es la que le da el color rojo al sangre. La principal función de la sangre es justamente el transporte, porque surge este sistema circulatorio a partir justamente de la multicelularidad que forman nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo es una sola célula, como por ejemplo una ameba, entonces los nutrientes entran, los desechos salen, el oxígeno entra, el dióxido de carbono sale a través de la única célula que compone a todo su organismo. Pero cuando somos multicelulares como nosotros, cuando hay división de función, tiene que haber una forma de comunicación entre las diferentes células. Y la comunicación justamente la realiza la sangre, que va a circular a través de capilares, va a llegar a cada una de las células y va a transportar las sustancias nutritivas hacia ellas, va a tomar las sustancias de desecho que se generen, va a transportar el oxígeno hacia las células y también va a retomar de las células el dióxido de carbono, que se forme como producto final de las oxidaciones biológicas. De manera que, como vemos acá, la sangre toma, por ejemplo, los desechos, y lógicamente los desechos los va a llevar al aparato excretor, fundamentalmente va a llevar a la zona de los riñones para que los riñones lo eliminen con orina. Otra función importante de la sangre también es regular la temperatura corporal, y tiene que ver con los vasos sanguíneos que se pueden o dilatar o contraer. Cuando hablamos de dilatar, aumentamos de que se aumenta el calibre del vaso sanguíneo, y cuando decimos que hay una vasoconstricción es que disminuye el calibre. Lógicamente en eso intervienen muchos mecanismos, pero uno de los cuales es la contracción muscular de las células que revisten los vasos sanguíneos. De hecho, ¿cómo regula la temperatura corporal? Los vasos sanguíneos se dilatan cuando hace calor, por ejemplo, y eso permite que haya una mayor pérdida de calor por la epidermis,
Y de la misma manera, cuando hace frío se contraen para que no se pierda tanto calor y de esa manera intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Por eso es cuando, digamos, nos hace calor, vemos que nos ponemos más colorados, ¿sí? Bien, en este esquema se puede ver entonces la función que tiene la sangre de transportar. Por un lado, los nutrientes van a entrar a través de la vellosidad de estas. Recordemos que después de la digestión, las moléculas pequeñas, como aminoácidos, como glucosa, como ácidos grasos, pueden ingresar, digamos, y después van a ir a través de la sangre, aminoácidos y glucosa. Los ácidos grasos van a formar triglicéridos y empaquetarse en kilomicrones, como ya lo saben. Van a trasladarse hasta las células, porque lo importante es que si aquí entró una glucosa por el SGLT1 al interior del enterocito y después se fue a la sangre, lo importante es que esa glucosa llegue a cada una de las células. Y después saldrán los desechos, los productos que no le van a servir al organismo y se irán hacia el riñón para eliminarse por la orina. Ese traslado que hace la sangre de nutrientes y desechos también lo hace con los gases. Los gases como el oxígeno van a entrar por la respiración, a través de la tráquea, los bronquios, bronquiolos, pulmones, alvéolos, que son los saquitos más pequeñitos, de una pared más delgada. El oxígeno va a atravesar, va a ir por la sangre, va a llegar a cada una de las células va a hacer la respiración celular, que recordemos sería hacer glicólisis, por ejemplo, ciclo de Krebs, hasta ahí no necesitábamos el oxígeno en la glicólisis, podía ser con o sin oxígeno, pero cuando ya vamos al ciclo de Krebs sí lo necesitamos, cuando vamos a la fosforilación oxidativa también. Y la célula va a mandar el dióxido de carbono que va a llegar al alveolo y va el dióxido de carbono salir con la expiración. Entonces está simbolizado en este esquema la función de la sangre, y hago hincapié en esto porque en realidad la hemoglobina tiene una función también de transporte, porque la sangre tiene función de transporte y la función de transporte de gases la lleva a cabo la hemoglobina que está en la sangre y que está dentro del glóbulo rojo. Vamos sí a la hemoglobina, proteína globular. ¿Qué significa esto? Que su estructura terciaria, su forma de plegar de esa cadena larga de aminoácidos, toma una forma más bien esférica. No como en la proteína fibrosa que yo les contaba que era alargada, en la proteína globular se pliega de un modo que forma como una esfera. Y eso le permite también un desplazamiento más fácil, ¿no? Además es conjugada, es decir, que no solamente tiene aminoácidos, sino tiene otros componentes que no son aminoácidos, es decir, un grupo prostético, no proteico. ¿Quién es ese grupo prostético? El hemo. Como el hemo tiene color, también se le denomina a la hemoglobina una proteína cromoproteína, se la clasifica como una cromoproteína, que viene del griego cromo, que significa color, es decir, una proteína que es conjugada y coloreada. O bien hemoproteína, que sería una proteína conjugada, cuyo grupo prostético es el hemo. ¿Quién es el grupo prostético? El que no es proteico. Bien, ¿cómo está formada? Una sola molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas proteicas de globina que se van a disponer de a pares y 4 grupos prostéticos hemo. ¿Qué quiere decir que se disponen de a pares? Que hay 2 que son iguales y otras 2 que son iguales entre sí. De manera que de las 4, no son las 4 diferentes, sino 2 son de un tipo y 2 restantes de otro tipo. Veamos el ejemplo que está acá simbolizado, que es la denominada hemoglobina principal o hemoglobina A1, que es la que se encuentra en mayor cantidad en el adulto, que va a tener 2 globinas de tipo beta, esta rosada y esta un poco más clara, y 2 de tipo alfa, que son las 2 que tienen color más bien violáceo. ¿En qué difieren la cadena beta y alfa? Bueno, en unos pequeños aminoácidos que son diferentes, inclusive en el número. Las cadenas beta tienen 146 aminoácidos y la cadena alfa tiene 141 aminoácidos. Unida a cada una de las cadenas de globina que son proteicas, hay un grupo hemo que no es proteico, de manera tal que cada globina tiene asociado su hemo. Esto es importante porque además a la hora de que la hemoglobina se comporta como un aceptor de oxígeno, por ejemplo, y el oxígeno se une al grupo hemo, va a aceptar 4 moléculas de oxígeno, una por cada hemo. Es decir, entonces,
que a una sola molécula de hemoglobina pueden unirse 4 moléculas de oxígeno. ¿Cómo es ese hemo? Nuevamente vamos a un glóbulo rojo, y acá hay cientos de moléculas de hemoglobina, sacamos una, que tiene 4 hemos, sacamos uno solo de los hemos y vemos la estructura que tiene, muy característica, que es un anillo de porfirina, en realidad una denominada protoporfirina 9. El número hace alusión a cuáles son los sustituyentes que tiene alrededor. Ese anillo son justamente los 4 pirroles, que acá los vemos en más grande. ¿Ven? Los pirroles son estos heterociclos que tienen un grupo nitrógeno acá, y los otros grupos son carbono. 4 pirroles unidos, ¿sí? Un hierro en el centro en estado habitual de hierro ferroso, en estado de oxidación ferrosa. Y los grupos que tienen son grupos metilos, grupos vinilos, grupos metilos acá de vuelta y grupos propilos. Estos grupos propilos, que sería el radical que viene del ácido propiónico, sería la porción más hidrofílica de la hemoglobina, porque tiene estos grupos oxidrilos, o sea, la porción que tiene más afinidad por el agua. Y como en toda molécula, siempre se distribuye de modo tal que lo que tiene más afinidad por el agua queda hacia afuera y lo que tiene menos hacia adentro. Entonces, estas dos colitas o cadenas de propílicos quedan hacia afuera de una especie de bolsillo que se hace en la hemoglobina en donde se encaja el grupo N. Siempre quedan los propilos hacia afuera, que son los más hidrofílicos. Bien, no hay un único tipo de hemoglobina. Dijimos que las cadenas son 4 las globinas y se van ubicando de a pares. ¿Y por qué no hay una única variedad? Porque las cadenas con las que se dispone, o que las que dispone el organismo, mejor dicho, para formar la hemoglobina, no están todas en la misma proporción. Hay más de una, menos de la otra. Entonces, el hecho de que no estén en la misma proporción y que además sean más de 2 variantes, hace que se puedan combinar de modos diferentes y se generan distintos tipos de hemoglobina en el organismo. Entonces, analicemos esto de la proporción de las cadenas a lo largo de la vida. Y acá están simbolizados en este gráfico el porcentaje de las cadenas polipeptídicas, es decir, de las globinas, acá porcentaje, con relación al total de las globinas existentes, en función del tiempo respecto de la edad, digamos, de la persona. Entonces, está puesta en esta línea punteada del nacimiento. Por debajo tenemos, digamos, el periodo fetal, y por aquí tenemos ya un niño que va creciendo más. ¿Qué ocurre durante el periodo fetal o embrionario? Hay en el periodo embrionario, o sea, cuando es muy pequeño el feto, hay una hemoglobina, una cadena de globinas denominada Z, y una cadena de globina que se denomina épsilon o embrionaria. Entonces, se combinan ambas, están bastante elevadas en el periodo embrionario, luego van disminuyendo, se combinan estas dos y tenemos una hemoglobina del embrión que se denomina Gower-1. Esta hemoglobina que está formada por 2 cadenas de épsilon y 2 Zetas. Bien, estas embrionarias van a ir disminuyendo antes del nacimiento, y a medida que el feto va aumentando, va digamos, de tamaño y en su desarrollo, va aumentando o va apareciendo en mayor medida la cadena de globina denominada gamma o fetal, lo cual hace que pueda comenzar a aparecer también hemoglobinas que tengan esa cadena fetal. Por otro lado, junto con esa cadena fetal antes del nacimiento, ya comienza a aumentar en forma muy notoria la cadena denominada alfa, que por otro lado cabe destacar que llega a un valor bastante elevado. De hecho el 50% del total son cadenas alfas, pero este valor, lo importante de destacar es que se mantiene, y aún después del nacimiento, en el periodo adulto, sigue siempre elevado, lo cual hace que la probabilidad de que para las hemoglobinas que se formen tengan cadena alfa sea muy alta, y por eso es que hay muchas de las hemoglobinas que tienen cadenas alfas. Bien. Perfecto, entonces en el periodo embrionario tenemos esta Gower y también tenemos la Portland, que no la mencioné, que tiene una cadena épsilon, la épsilon que está acá, y también tiene la cadena gamma en el periodo embrionario. Vemos que ambas están bastante elevadas.
Luego comienza a ser en el feto mucho más importante la hemoglobina denominada fetal, como su nombre lo indica, o hemoglobina F, que tiene la cadena gamma y la cadena alfa, porque son las dos que se encuentran muy elevadas en el periodo fetal. Acá vemos feto, hemoglobina F, que está formada por 2 alfas y por 2 gamas. Ahora bien, cuando llegamos a periodos posteriores al nacimiento e inclusive ya en la vida adulta, digamos aquí, vamos a ver que la cadena alfa sigue siendo alta y una que aparece alta en el periodo adulto, pero que antes del nacimiento estaba muy baja, es la cadena beta. ¿Ven? La beta antes del nacimiento está baja, pero después del nacimiento sube. Entonces, esto hace que en la vida adulta tengamos mucha alfa y mucha beta. Por eso, la hemoglobina más abundante en el periodo adulto es la hemoglobina A1, que está en un 97%, que tiene 2 cadenas alfas y tiene 2 cadenas beta. Y hay en menor proporción la que tiene hemoglobina denominada A2, también del adulto, que tiene 2 cadenas alfas y 2 cadenas delta, que no la mencionamos, pero que empieza a aparecer, aunque en muy poquita cantidad, después del nacimiento. Entonces, de esta hay poquita, un 2%. Y algo queda de hemoglobina fetal, porque también vemos que queda, aunque poquito, de hemoglobina fetal. Entonces, esa cadena gamma, que es fetal, combinada con la alfa, me va a dar la hemoglobina fetal, que también está presente en el adulto, alfa 2, gamma 2, pero en un 1%. Entonces, de alguna manera vemos que la proporción que hay de cada una de las cadenas de globina en determinados periodos, ya sea antes o después del nacimiento, es la que justifica el porcentaje de aparición de cada uno de los tipos de hemoglobina, o variedades de hemoglobina. Bien, en cuanto a la función, ya no la estructura y las variedades, dijimos que iba a trasladar gases y fundamentalmente el oxígeno. Nuevamente un vaso sanguíneo, sacamos uno de los tantos glóbulos rojos, vemos que tiene cientos de moléculas de hemoglobina adentro, cada una de estas esferitas está simbolizando una cadena, la ampliamos, vemos que tiene 4 globinas, que el oxígeno se va a fijar, decimos, a la hemoglobina, porque no la oxiga, sino que se fija en un tipo de unión bastante lábil, porque si es transporte, lo que hace es unirse y después la hemoglobina lo tendrá que entregar a ese oxígeno para que cada una de las células respire. De manera entonces que ese oxígeno se va a fijar al grupo hemo y específicamente en el hemo al hierro en estado de oxidación ferroso. Acá tenemos el oxígeno que va a venir de los pulmones, como ya lo habíamos mencionado, uniéndose, difundiendo a través de la membrana del glóbulo rojo y uniéndose en el interior del glóbulo rojo a los cientos de hemoglobinas que hay dentro. Las hemoglobinas entonces acá ya están con su oxígeno a cuestas y lo van a entregar cuando llegue a los tejidos para que los tejidos y las células de los tejidos realicen la respiración celular. Bien, más de lo mismo, tenemos acá los pulmones, el oxígeno que llega a cada uno de los alvéolos, circula por la sangre y lo que vemos acá muy bien esquematizado es que esta hemoglobina, que tiene 4 hemos, cada uno de los cuales tiene un hierro ferroso, recibe 4 moléculas, ¿sí?, de oxígeno 2. Una molécula de hemoglobina, 4 moléculas de oxígeno 2. Eso es lo que forma la denominada oxihemoglobina, y recordemos entonces que el oxígeno molecular se une al hierro ferroso para formar la oxihemoglobina. Este oxígeno va a ser entregado a los tejidos, el tejido va a respirar, como consecuencia se va a formar dióxido de carbono, el dióxido de carbono luego va a salir de la célula, va a volver, pues digamos ya la sangre venosa, no arterial, y ese dióxido de carbono se va a unir, fíjense acá, a el grupo globina, o sea que no se va a unir al hierro, sino al grupo globina, el dióxido de carbono, formando lo que se denomina carbamino, porque se une al grupo amino, así nos podemos acordar, carbamino, hemoglobina. Y es este dióxido de carbono el que se entrega en los pulmones para después salir con la expiración. Acá tenemos ampliado un alvéolo donde podemos ver cómo llega el oxígeno, se une a la hemoglobina, forma entonces la oxihemoglobina, va hacia los tejidos
Y cuando vuelve, vuelve con el dióxido de carbono para entregarlo de vuelta a los alveolos que salga con la expiración. Algo a destacar también es la unión de la hemoglobina al monóxido de carbono, que se genera cuando hay una combustión incompleta. Por ejemplo, tenemos un calorama a gas que no realiza una buena combustión, tenemos un brasero donde de pronto las leñas o los carbones están muy amontonados y no está bien oxigenado ese fuego, entonces se forma el monóxido de carbono, sumamente peligroso porque es muchísimo más afín por la hemoglobina que el oxígeno, es decir, a la hemoglobina le gusta más unirse al monóxido que al oxígeno, entonces de alguna manera, al unirse, forma un derivado de la hemoglobina que se llama carboxihemoglobina, y esa carboxihemoglobina es muy peligrosa y puede conducir a la muerte, por cuanto no se va a poder unir al oxígeno ya. Si está unido al monóxido, ya no se puede unir al oxígeno porque van los dos al mismo lugar, al hierro del hemo. Bien. Otra molécula que puede también unirse a la hemoglobina es el denominado óxido nítrico. Fíjense, acá tenemos la estructura del óxido nítrico, un nitrógeno y un oxígeno, que es una estructura bastante inestable desde el punto de vista químico, porque acá hay un doble enlace que se comparte. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y comparten acá 2 con el oxígeno llega a su estructura del octeto, el nitrógeno no. Entonces, ese óxido nítrico, digamos, es muy inestable y rápidamente, digamos, perece o necesita recibir otro oxígeno para formar un nitrito o para formar un nitrato. De manera tal que eso hace que este óxido nítrico, que tiene un papel fisiológico muy importante, tenga una vida media muy corta, de 2 a 3 segundos, o sea, muy corta, y hace que entonces sea bastante inestable. Pero tiene un valor muy importante para el organismo. Vamos a ver que su naturaleza es ser un gas, y como gas que es de fácil difusión, es lipofílico, eso quiere decir que va a poder atravesar fácilmente las membranas, y eso le confiere ciertas propiedades al óxido nítrico. ¿Cuál es la función que tiene el óxido nítrico? Tiene varias, pero ahora vamos a mencionar una sola de ellas. Este óxido nítrico puede ser sintetizado por las células del endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, esa capa interna que recubre los vasos sanguíneos de las arterias, por ejemplo. Bueno, esas células endoteliales son capaces ellas en su interior de formar óxido nítrico a partir de un aminoácido como es la arginina, que va a convertirse en citrulina por acción de una enzima que va a catalizar esta reacción, que es la óxido nítrico sintasa. Bien, una vez que se forma ese óxido nítrico dentro de las células del endotelio, ese óxido nítrico puede salir de las células del endotelio y llegar hasta las capas musculares de los vasos sanguíneos, ¿sí?, donde va a producir la vasorelajación, es decir, la relajación de esos vasos, de esas células musculares, con lo cual el diámetro de los vasos sanguíneos se hace mayor, es decir, que al relajar la musculatura lisa hay una vasodilatación y al hacerse la vasodilatación la presión arterial disminuye, de manera tal que interviene en un mecanismo muy importante el óxido nítrico, como es la regulación de la presión arterial. Bien, acá en este esquema pusimos entonces que era un gas, que era lipofílico, que era sintetizado por las moléculas, por las células endoteliales, pero otra cuestión importante a tener en cuenta es cuál es el mecanismo por el cual actúa sobre las células musculares lisas, y es que se une a receptores que están en las células musculares lisas y activan a la, a la formación del GMP cíclico a partir de GP. ¿Se acuerdan los mecanismos que vimos antes de adenilato ciclasa? Bueno, acá sería guanilato ciclasa, porque lo que se forma es un GMP cíclico. Y ese GMP cíclico es en realidad no el óxido nítrico, sino el GMP cíclico, el que interviene, o el que es un segundo mensajero que se genera dentro de la célula muscular, que va a producir esa relajación muscular o esa vasodilatación con
como consecuencia. Además de ser un potente vasodilatador, también tiene una acción antitrombótica porque es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Inhibidor de la agregación plaquetaria. De manera tal que tendría una acción parecida al de la prostaciclina, ¿recuerdan? Que es contraria a la de los tromboxanos. Los tromboxanos eran agregantes, la prostaciclina antiagregante, el óxido nítrico antiagregante. Bien. Inicialmente, bueno, esto es un poco de historia, se le había llamado, cuando recién se lo descubre, factor relajante derivado del endotelio, porque justamente se había visto esa acción vasodilatadora. Ahora, ¿qué tiene que ver el óxido nítrico con la hemoglobina, que era el tema de hoy? Y bueno, sí tiene que ver, porque la hemoglobina es capaz de trasladar o transportar gases de muy pequeño peso molecular, como el oxígeno, como el dióxido de carbono, como el monóxido, y también es capaz de unirse al óxido nítrico, que también era un gas de pequeño tamaño. Transporta y libera el óxido nítrico en los tejidos. Bueno, de algún modo, el hecho de que la hemoglobina pueda unirse al óxido nítrico y que sea una acción totalmente reversible, porque también se une al hemo, igual que lo hace el oxígeno, igual que lo hacía el monóxido, o sea que así como se une, así lo entrega, hace que el hecho de que la hemoglobina una el óxido nítrico ejerce una acción, digamos, protectora de su degradación, porque al estar unido a la hemoglobina va a poder constituirse los glóbulos rojos con la hemoglobina con óxido nítrico en reservas de óxido nítrico para ser liberados en el momento que haga falta, sin que el óxido nítrico se destruya, que dijimos que tenía una vida media de pocos segundos. Entonces, al fijarse la hemoglobina al óxido nítrico, lo que está haciendo es de alguna manera impidiendo que rápidamente se destruya. Lo está protegiendo de la destrucción. Y además, la hemoglobina indirectamente está interviniendo, digamos, en permitir una vasodilatación cuando libera ese óxido nítrico que tenía unido, lo libera y permite que los tejidos entonces musculares de los vasos sanguíneos se relajen y ocurra la vasodilatación. Este proceso va a ocurrir, o sea, esa liberación de la hemoglobina del óxido nítrico, cuando hay bajas presiones de oxígeno. Es decir, de pronto, digamos, hay muy poca cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos, y con la vasodilatación se aumenta el flujo de sangre y por ende va a tener el tejido más oxígeno disponible. Como vemos aquí, este sería un eritrocito, dentro hay hemoglobina con hierros, el óxido nítrico que se forma en la célula endotelial podía salir, porque dijimos que era fácilmente difusible, salir de esa célula endotelial e ingresar al interior de la hemoglobina, donde va a quedar como en estado de reserva, digamos así. Podría en algunos casos también ser inactivado y convertirse en nitrito e inclusive en nitrato, como está simbolizado aquí. O si se lo necesita, ese óxido nítrico podrá ser liberado, salir del endotelio y llegar a las células musculares que se encontrarían por debajo del endotelio. De manera que, de esa manera también, valga la redundancia, la hemoglobina está interviniendo en otro tipo de procesos al unirse al óxido. Bien, habíamos dicho que las hemoproteínas tenían una parte proteica y una parte no proteica, que era el hemo. Recordemos que la hemoglobina no es la única hemoproteína, no es la única, sino que hay otras. Por ejemplo, la mioglobina, como tenemos acá, es una hemoproteína que permite aumentar la difusión del oxígeno en el músculo y que incluso unirse al oxígeno dentro de la célula muscular ya, o sea que su localización es dentro de la célula muscular, y característicamente está formada por una sola molécula de globina y un solo grupo hemo, o sea que es monomérica. Los citocromos, también monoméricos, que hay muchos, hay citocromos en la cadena respiratoria, citocromo A, citocromo B, el citocromo C, es muy importante en la cadena respiratoria, el citocromo P450 en los procesos de biotransformación, todos ellos son hemoproteínas, es decir, que tienen una porción de globina y un hemo, monomérica también. Recordemos que el citocromo P450 en estado habitual tenía su hierro como férrico y que debía ser reducido a ferroso por la acción de una enzima que era una reductasa que tenía al lado y que usaba fosfato reducido como poder reductor.
También tenemos en el sistema nervioso, dentro del cerebro, en las células nerviosas, tenemos hemoproteínas como por ejemplo la neuroglobina. Es una hemoproteína que también es monomérica, una globina, un hem, y que se encuentra en las células nerviosas para mejorar la concentración de oxígeno que es tan necesario en el tejido nervioso. Y otra hemoproteína es la citoglobina, que se encuentra fundamentalmente en muchos tejidos, pero sobre todo en tejidos de tipo fibroblástico, y que la citoglobina es de carácter dimérico. Es decir, la citoglobina tiene dos globinas, y si pueden visualizar acá hay un grupo M, y acá hay otro grupo M. Entonces, repitamos nuevamente, la hemoglobina no es la única hemoproteína en el organismo, de hecho las hay muchas otras. También podemos mencionar la catalasa, por ejemplo, una enzima que también es una hemoproteína. Bien, recordando entonces a la mioglobina, que es una de las hemoproteínas que hemos mencionado, monomérica, una globina, un hemo, dentro de las células musculares, en el citosol, de los músculos tanto esqueléticos como el músculo cardíaco y algunas células musculares lisas también. Una proteína que en cierto modo va a servir para guardar el oxígeno que es muy necesario para cuando se produzca la contracción muscular. Entonces lo va a ir liberando a ese oxígeno, la mioglobina, y va a ir, por supuesto, difundiendo a los diferentes tejidos. Este oxígeno, sobre todo, va a ser usado para el mismo músculo liso, para que dentro de la mitocondria, donde se va a producir, recordemos, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, donde el último aceptor electrónico de la cadena respiratoria lo constituía el oxígeno. Va a ser ese oxígeno justamente que el músculo tenía guardado unido a la mioglobina. Por supuesto que el músculo también recibirá mucho aporte de oxígeno a partir de la hemoglobina que vaya circulando dentro de los glóbulos rojos, como para todas las células, pero él tiene además una reserva en la mioglobina. Una hemoglobina que también cabe mencionar es la denominada hemoglobina glicosilada, o llamada también hemoglobina A1C. Recordemos que la hemoglobina, que está dentro del glóbulo rojo, puede unirse en forma irreversible a la glucosa, es decir, que la glucosa puede ingresar al interior del glóbulo rojo y formar la denominada hemoglobina glicosilada. Un proceso que es irreversible, eso es importante, que la hemoglobina glicosilada, digamos, se va a unir a la porción N-terminal de la cadena beta, o sea, que la glucosa cuando se una a la hemoglobina se va a unir justamente acá, va a glicosilar este primer aminoácido de la cadena beta. Entonces vamos a tener una hemoglobina glicosilada cuando esté unido la glucosa. Y una vez que la hemoglobina se glicosila, ya sigue glicosilada, y la única forma de que ya se destruya es cuando ya se destruye el glóbulo rojo en el sistema fagocítico mononuclear cuando cumple con su vida útil. Algo muy importante a tener en cuenta es que esta prueba, y ya lo vieron, pero lo volvemos a reiterar para que no se olvide, que la determinación de hemoglobina glicosilada en la sangre es muy importante en el seguimiento, en el diagnóstico en pacientes diabéticos, porque nos está indicando un nivel de glucosa promedio de los 2-3 meses anteriores al estudio, que sería el tiempo que tiene de vida el glóbulo rojo. De manera tal, lógicamente, que a medida que sea mayor el valor de hemoglobina glicosilada, mayor va a ser el riesgo, porque significa que ese paciente ha estado más tiempo expuesto a niveles de glucosa altos. Mientras que cuando la hemoglobina glicosilada sea baja, esté dentro de sus valores fisiológicos y normales, el riesgo será bajo. Recordemos entonces que la hemoglobina glicosilada, lo deseable es que tenga valores menores a 5,7. Acá vemos un glóbulo rojo donde tiene mucha hemoglobina glicosilada, y un glóbulo rojo, en cambio, donde hay poca. Pero en la diabetes mellitus se considera, digamos que se considera, mejor dicho, diabetes mellitus cuando este valor es igual o supera a los 6,5% del total. Bien, hay diferencias también, hablando de las diferentes uniones o los diferentes compuestos que pueden unirse a la hemoglobina, oxígeno, estar unida a la hemoglobina al oxígeno, formando la oxi,
o no estar con oxígeno, formando la desoxi, hay algo muy importante que la unión del oxígeno a la hemoglobina, en cierto modo, hace que la estructura cuaternaria, es decir, la asociación entre esas 4 monómeros que son globina más hemo, sea diferente. O sea que la unión del oxígeno modifica, en cierto modo, la estructura cuaternaria. Como la hemoglobina, por ejemplo, la hemoglobina principal tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, podemos hablar de un dímero alfa-beta de un lado y un dímero alfa-beta del otro, que a veces esos dos pueden tener diferentes rotaciones uno respecto al otro, porque a veces se rompen algunos enlaces que están uniendo esos dímeros. Entonces, la oxigenación, es decir, la unión del oxígeno a la hemoglobina, rota de alguna manera ese dímero alfa-beta de forma tal que cuando se pueden ver los espectros o se pueden determinar los espectros de absorción de las hemoglobinas que están unidas o no al oxígeno, se pueden denotar diferencias en el espectro de absorción, que de hecho el espectro de absorción de una molécula es algo característico como una huella digital que tiene la molécula, que nos indica cuánta luz se absorbe a diferentes longitudes de onda. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos la hemoglobina oxigenada, que es la que tiene este color rojo más brillante, tiene un determinado espectro de absorción, fíjense acá cómo baja, mientras que la que no tiene oxígeno tiene otro espectro de absorción. Lo importante aquí no es conocer en detalle el espectro, sino saber que tienen diferentes espectros de absorción. Y eso hace que tengan colores diferentes. Y un cirujano avesado puede llegar, cuando corta un vaso sanguíneo, a distinguir por el color de la sangre si se trata de una arteria o se trata de una vena. O sea, si va hemoglobina con oxígeno, en el caso de las arterias, o si no viene con oxígeno, en el caso de las venas. Bien, la hemoglobina se va a encontrar en 2 estados, digamos, un estado que es más relajado y un estado que es más tenso, y justamente este cambio de conformación es lo que determina esos 2 estados. Y esos estados, como dije, esos cambios de conformación de la estructura terciaria, se manifiestan, como lo mencioné, en un cambio de color en la sangre. Rojo brillante para el arterial, un rojo más oscuro, más violáceo para la sangre venosa. Esto tiene importancia, como les digo, a la hora de una cirugía, por ejemplo. Bien, algo que también tenemos que destacar es que la unión del oxígeno a la hemoglobina se produce de una manera que denominamos cooperativa. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando el primer oxígeno, acá tenemos la hemoglobina con sus 4 hemos, cada uno de ellos una rayita. Cuando el primer oxígeno se une y tenemos una hemoglobina que tiene una molécula de oxígeno unida, dijimos que podía unirse a 4. Cuando se une la primera, la situación de la hemoglobina en cuanto a esa conformación que mencionaba antes cambia de forma tal que tiene una mayor afinidad por recibir al segundo oxígeno. Entonces, la hemoglobina con 2 moléculas de oxígeno todavía tiene una mayor afinidad para recibir al tercero, y cuando tiene 3 oxígenos tiene una mayor afinidad para recibir al cuarto. Es como que cada oxígeno que entra coopera con el siguiente que va a entrar. Por eso hablamos de un mecanismo cooperativo o de cooperatividad. Y acá en esta flecha se puede ver que la flecha va aumentando de grosor, indicando que la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno va creciendo. Es decir, la hemoglobina no tiene siempre la misma afinidad por el oxígeno, sino que va a ir cambiando, y lo que va a ir a hacer, lo que va a lograr que ese cambio ocurre, es justamente la unión de ciertas moléculas a la hemoglobina. Por ejemplo, el oxígeno ejerce un estado de cooperación positiva porque cuando se une va a permitir que otro oxígeno se una con mayor afinidad. Bien, ese fenómeno de cooperatividad se ve manifestado. O sea, ¿por qué tiene más afinidad? Porque la conformación va cambiando desde un estado más tenso que no quiere recibir, digamos, a la hemoglobina, a un estado más relajado que en cambio sí la quiere recibir. Entonces, el estado tenso tiene unas interacciones muy fuertes entre los heterodímeros alfa-beta que no permite que el oxígeno entre con mucha facilidad. Entonces tiene una afinidad baja en el estado tenso. Mientras que en el estado R, que sería el estado relajado, las interacciones entre los heterodímeros
que serían alfa-beta con el otro alfa-beta, son como más débiles, es como que tiene un estado de mayor apertura y el oxígeno puede entrar más fácilmente y entonces la afinidad de la hemoglobina es mayor. A eso se refiere en la situación o el mecanismo que llamamos de cooperatividad. Bien, la hemoglobina se puede considerar una proteína alostérica. Recuerden que habíamos visto este mecanismo en las enzimas alostéricas, que cuando el sustrato se unía a una de las unidades de la enzima alostérica, fijaba la forma activa y era más fácil que se uniera otra molécula de sustrato a la otra subunidad. Bueno, con la hemoglobina pasa algo parecido, porque la hemoglobina se considera una proteína con comportamiento alostérico. ¿Qué quiere decir que es alostérica? Quiere decir que la afinidad que tiene no es siempre la misma, sino que hay variaciones de su afinidad ligando, y esa variación se da bajo la influencia o bajo el efecto de ciertas moléculas que se van a unir a ella. La afinidad, por ejemplo, de fijación del oxígeno por la hemoglobina, o sea, cuánto le gusta o no, o cuánto acepta o no la unión por el oxígeno, al oxígeno, depende positivamente del oxígeno, porque lo vimos, si se une uno, tiene mayor afinidad para que se une el siguiente, y negativamente, es decir, que va hacia la conformación más densa, negativamente por el dióxido de carbono. De manera tal que cuando hay mucho dióxido de carbono, en las arterias venosas reciben mucho dióxido de carbono de la célula, ese dióxido de carbono que se une a los grupos aminos formando la carbaminohemoglobina, tiene un efecto de disminuir la afinidad por el oxígeno. De manera tal que la hemoglobina, cuando hay mucho dióxido de carbono, va a permitir que el dióxido de carbono se va a unir y no se va a unir tanto el oxígeno, porque lo que quiere hacer es trasladar ese mucho dióxido de carbono que hay. Otro compuesto que tiene un valor fisiológico muy importante es el 2,3-difosfoglicerato, que también tiene un efecto negativo, es decir, que tiene un efecto de disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, cuando exista el 2,3-difosfoglicerato y cuando ese 2,3-difosfoglicerato se una a la hemoglobina. Bueno, acá está lo que les acabo de decir, que el dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que es un producto importante de la oxidación mitocondrial. Recordemos que es el producto final de la respiración celular, que al difundir a la sangre va a reaccionar con la oxihemoglobina y va a desplazar el equilibrio hacia la forma de estado tenso, favoreciendo que la hemoglobina libere el oxígeno y se una más fuertemente también a más dióxido de carbono. Porque además, si hay mucho dióxido de carbono, significa que hay poco oxígeno. Entonces, lo poco que haya, tratemos de entregarlo. Volviendo al 2,3-difosfoglicerato, es un compuesto que se forma por una derivación de la vía glicolítica. Recordemos que uno de los intermediarios de la glicólisis era el 1,3-difosfoglicerato, y este desvío, el 1,3-difosfo se convertía en 3-fosfoglicerato, se produce un desvío y forma el 2,3-difosfoglicerato, que es un compuesto que se sintetiza en el eritrocito. O sea, es una molécula que se sintetiza dentro del glóbulo rojo, y es el fosfato más abundante, está en grandes cantidades dentro del glóbulo rojo, y cuando se sintetiza se queda ahí adentro, porque no puede atravesar la membrana del eritrocito, porque su acción, su función va a estar justamente dentro del eritrocito, y va a consistir en unirse a la hemoglobina para disminuir la afinidad que ella tenga por el oxígeno, y al disminuir la afinidad lo entregue más fácilmente. Porque si tiene poca afinidad, entonces no lo retiene y lo entrega, que de última es la función de la hemoglobina, no solo trasladarlo, sino entregarlo, no quedárselo para sí, sino entregarlo para que el oxígeno pueda servir a las oxidaciones biológicas. Bien, una molécula, una sola molécula del 2,3-difosfoglicerato se va a fijar a una cavidad que tiene carga positiva, ¿sí?, formada por las cadenas beta de desoxihemoglobina, o sea, la hemoglobina sin oxígeno. De manera tal que las cadenas beta, como decimos acá, tienen esta cuestión de cargas, va a permitir que el 2,3-difosfoglicerato se una aquí a esa cavidad, digamos, a ese huequito que queda entre las cadenas betas de desoxihemoglobina. Ahí se va a unir.
Al unirse, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo la forma tensa, y al disminuir la afinidad quiere decir que no lo retiene, le gusta menos, entonces eso permite el 2,3-bisfosfogliceralato que se libere más oxígeno en los capilares, aumentando la concentración como consecuencia de la hipoxia crónica. Es decir, cuando hace falta oxígeno, lo que va a ocurrir es que se va a liberar más oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina, en lugar de quedárselo, lo libera. Cuando ocurre esto, fundamentalmente en los procesos de adaptación a la altura. Cuando estamos a grandes alturas sobre el nivel del mar, la capa de oxígeno, la capa de atmósfera que tenemos por arriba es menor con relación a si estamos a nivel del mar. Entonces, como hay menos capa de atmósfera, hay menos presión de oxígeno, hay menos cantidad de oxígeno disponible, y eso se siente porque uno se agita más cuando está a grandes alturas, y el organismo debe adaptarse para suplir esa baja de oxígeno. ¿Cómo se adapta? Una adaptación sería sintetizar más glóbulos rojos, pero lleva su tiempo. Aumentar la cantidad de hemoglobina por cada glóbulo rojo para que estén más rojos todavía, porque tengan mucha más hemoglobina, también lleva su tiempo. El incremento más, la adaptación más rápida o la primera adaptación que se da es justamente el incremento rápido de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato en el glicósido. Eso es como un desvío de la glicólisis que se hace rápidamente, y entonces es la primera adaptación a la altura. Con lo cual conseguimos que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya, y el oxígeno que haya, la hemoglobina lo entregue rápidamente a los tejidos. No se lo quede para ella mucho tiempo. Bien, yendo a otros aspectos, vamos a hablar de algunas patologías asociadas a la hemoglobina. Por un lado puede ser que se altere la estructura, es el caso de la hemoglobina S, donde se altera un aminoácido y ya da una hemoglobina patológica, o el caso de las talasemias, donde la cadena de globina es normal, pero hay menos cantidad, y eso también lleva a una alteración. En el caso de la hemoglobina S, termina deformándose el glóbulo rojo, tomando esta forma de hoz, porque se forman unas especies de polímeros, ya vamos a ver de adentro, y esa forma hace que el glóbulo rojo, en lugar de hacerse flexible al pasar por pequeños vasos sanguíneos, que vemos que como los vasos sanguíneos son de calibre tan bajo, los capilares, el glóbulo rojo se dobla de alguna manera, es flexible y puede pasar porque tiene esa propiedad, mientras que si tiene la forma de hoz, la forma esta que característica de que le da al glóbulo rojo la hemoglobina S, se fragmentan al pasar porque no tienen flexibilidad, son rígidos, se fragmentan, y entonces esto da lugar a una hemólisis excesiva y por ende a una anemia. En el caso de la talasemia, lo que vemos es que al disminuir la síntesis de alguna de las cadenas de globina, se empiezan a formar hemoglobinas anormales, que en lugar de ser la hemoglobina A1, por ejemplo, que tiene 2 cadenas alfa y 2 beta, tengan, supongamos, 4 cadenas beta, porque sea una talasemia alfa donde no se sintetizó la cadena alfa. Entonces estas hemoglobinas anormales también producen deformaciones en el glóbulo rojo y también provocan anemias. De hecho, una persona con talasemia debe periódicamente ser sometida a transfusiones. Bien, veamos primero la anemia denominada drepanocítica. En ambos casos se produce disminución de la cantidad de la concentración de hemoglobina, lo cual se define como anemia, denominada drepanocítica o falciforme, causada por la presencia de esa hemoglobina S, donde es una hemoglobinopatía donde se ha alterado la estructura de la cadena de globina, porque se ha cambiado un aminoácido por otro. ¿Por qué el cambiar un aminoácido genera esta hemoglobina? Hay veces que se puede cambiar un aminoácido por otro porque de hecho hay una mutación y no producirse ninguna alteración. Sin embargo, en este caso sí ocurre. ¿Y por qué ocurre esto? Por lo siguiente. El glutámico es el aminoácido que va a ser sustituido. Es un aminoácido ácido muy hidrofílico que está hacia afuera, en la cadena beta. De pronto,
se cambió el codón que codificaba para el glutámico, se produjo una mutación y terminó codificando para valina. Entonces, en el lugar que iba el glutámico, ahora hay valina. Y la valina es hidrofóbica, o sea que la valina debía estar hacia adentro de la molécula de hemoglobina cuando se pliega, no hacia afuera. Entonces, el hecho de poner una valina en la superficie, en el exterior, hace que, como no es, digamos, hidrofílica, no tiene afinidad por el agua, hace que se transforme en un extremo cohesivo, porque la molécula no quiere tener algo que sea hidrofóbico en contacto con el agua. Entonces, lo que ocurre es que se polimeriza y se une una hemoglobina a otra, juntando las dos valinas, que eran extremos hidrofóbicos, de manera tal que ahora las dos valinas quedan en el interior de ese polímero de dos cadenas de hemoglobina. Entonces, así se va polimerizando, se va uniendo la hemoglobina con la otra para tratar de que las valinas no queden hacia afuera, sino que queden hacia adentro. Y eso provoca, ese polímero provoca la rigidez, provoca una cristalización, cristales que se denominan tactoides, que se van formando, ven acá en el interior, van deformando el glóbulo rojo y va tomando este aspecto tan diferente al glóbulo rojo normal, como se ve en esa microfotografía electrónica. Es decir, entonces, que todo comienza en el cambio de un codón. De pronto, el codón, que era GTG, que codificaba para el glutámico, pasó a ser GAG con cambiar solamente un nucleótido, pasó a ser un codón que ahora codifica para valina. Esa es la mutación. Entonces, este codón, ahora que codificaba para el glutámico, en lugar de la cadena de formarse con glutámico, se va a formar la cadena con valina. Y al formarse la cadena con valina, las distintas hemoglobinas se van uniendo a unas a otras, dando esas especies de cristales o fibras que lo deforman al glóbulo rojo. Los glóbulos rojos empiezan no solo a romper, produciendo una hemólisis, sino también comienzan a amontonarse, digamos, y forman una especie de trombos que no dejan pasar la sangre también, y eso producen microinfartos que llevan a situaciones de anoxia, o sea, de falta de llegada de oxígeno, porque se forman esos acúmulos de esos glóbulos rojos deformados y dan, como consecuencia de esos microinfartos, se producen situaciones de dolor, por ejemplo. Bien, en el caso de las talasemias dijimos que las cadenas estaban bien, pero que se producían en menos cantidad, o sea, una producción deficiente de una de las cadenas de globina. Hablamos de talasemia alfa cuando disminuye la cadena alfa y de talasemia beta cuando disminuye la cadena beta. Y eso da lugar a proteínas, a hemoglobinas que son anormales. Si no hay alfa, por ejemplo, bueno, la alfa es mucho más grave que no haya alfa, porque la alfa formaba parte de todas las hemoglobinas que habíamos visto que se formaban en el adulto. Entonces aparecen hemoglobinas anormales con 4 cadenas gamas o hemoglobinas anormales con 4 cadenas beta. En el caso de la talasemia beta pueden aparecer hemoglobinas anormales con 4 cadenas alfa. De manera tal que esas son las alteraciones producidas por las talasemias, que de hecho pueden ser de dos tipos. Puede ser una talasemia menor cuando está afectado uno de los genes, hablamos de talasemia menor, entonces está disminuida la cantidad o la proporción de cadena beta. O hablamos de una talasemia beta mayor cuando están afectados ambos genes, es decir, el que viene de la madre y el que viene del padre, y en ese caso no hay nada de cadena beta, y entonces se producen todas esas hemoglobinas anormales e inclusive cadenas alfa solas que se precipitan y que también alteran la forma y la funcionalidad del glóbulo rojo. En algo que no debemos olvidar es el concepto de anemia como una disminución de la concentración de hemoglobina. Una de las causas podría ser, por ejemplo, la falta de hierro. Acá tenemos glóbulos rojos normales y acá tenemos glóbulos rojos que están en una anemia ferropénica, en donde en este caso vamos a tener la cantidad de glóbulos rojos normal, o sea, la anemia se define como la disminución de la cantidad de hemoglobina, de la concentración de hemoglobina, porque puede ocurrir que tengamos un valor de glóbulos rojos normales, pero que esos glóbulos rojos estén como detenidos porque tienen poca cantidad de hemoglobina adentro, y ahí hablamos también de una anemia. Entonces no se olviden que anemia de algún modo se define como una disminución de la concentración de hemoglobina. Y sí tener en cuenta algo que lo van a ver esta tarde con más detalle en el práctico,
no olvidarse de los valores de referencia y de la variación que dichos valores tienen en el hombre y en la mujer. El hombre tiene más que la mujer, de hecho, porque, bueno, la mujer tiene pérdidas menstruales, digamos, mensuales, y en el caso, sobre todo, el hombre tiene hormonas, como la testosterona, que inducen la síntesis de glóbulos rojos porque facilitan la producción de la eritropoyetina, que es una hormona del riñón que favorece la síntesis de glóbulos rojos. Fundamentalmente por eso el hombre tiene más cantidad de hemoglobina que la mujer, por sus hormonas. En el recién nacido también la cantidad de hemoglobina es elevada, de hecho el recién nacido nace con la cantidad de hemoglobina elevada porque cuando está en el interior de la madre, el feto debe respirar secuestrando el oxígeno de la sangre que recibe, digamos, de la sangre materna. O sea, a través de la placenta él va a tomar el oxígeno de la sangre materna. Entonces, por eso también tiene que tener mucha cantidad de glóbulos rojos para poder realizar estos procesos adecuadamente. Bien, vamos a continuar con la clase con la síntesis del grupo hemo. También lo van a ver, lo tienen en la guía, pero vamos a hacer un repaso. Para comprender la síntesis del hemo, lo primero que tenemos que saber es cómo es la estructura del hemo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, un anillo de protoporfirina 9. Sabíamos que el número 9 hace alusión a los diferentes sustituyentes que tiene, metilvinilo, metilvinilo, metilo, propilo, propilo y metilo. Y que dentro de ese anillo de protoporfirina 9 hay un hierro en estado ferroso. Los 4 pirroles ya los habíamos mencionado, y es entonces lo primero que tenemos que hacer es sintetizar, el organismo debe sintetizar ese anillo de 4 pirroles y los grupos a la vuelta, y después insertar un hierro en el centro. Bien, los precursores, no hay que olvidarse de a partir de quién sintetizamos el hemo, y el hemo justamente lo sintetizamos a partir del aminoácido más sencillo, que es la glicina, que se toma del pool de aminoácidos que anda circulando por la sangre. Cuando hablamos de pool o mezcla, decimos la mezcla de aminoácidos que vienen tanto de proteínas endógenas que se hidrolizaron, como de proteínas exógenas de la dieta que también se convirtieron en aminoácidos y pasaron a la sangre. Bueno, de ahí sacamos la glicina para sintetizar el hemo. Y el otro componente importante es el succinil-CoA, que no olvidemos que es un intermediario del ciclo de Krebs. Por eso es que la síntesis del hemo comienza justamente en la mitocondria, que es donde se da el ciclo de Krebs y donde se encuentra el succinil coenzima. La unión de estos dos intermediarios va a dar un paso muy importante y que hay que recordar, la formación del ácido delta-aminolebulínico, por la acción de la delta-aminolebulinato sintetasa, que es una enzima reguladora de la vía. Entonces, este paso, la formación del ácido delta-aminolebulínico, es muy importante recordar. Luego se va a producir una ciclización para formar uno de esos pirroles que va a formar después la protoporfina, formando el porfobirinógeno, que no está aquí en este caso simbolizado. Luego, 4 porfobirinógenos se van a unir y van a formar en síntesis la protoporfirina 9 que necesitábamos. Y el último paso es la adición del hierro ferroso al anillo de la protoporfirina, lo que es catalizado por una ferroquilatasa o una hemosintetasa, para formar finalmente el grupo E. Bien, entonces, succinil-CoA más glicina, delta-aminolebulínico, es la etapa reguladora, catalizada por una enzima, la sintasa mitocondrial, que necesita como coenzima el piridoxalfosfato y como cofactor al magnesio. Esa enzima, como regulada que es una enzima alostérica que puede ser inhibida alostéricamente por el producto final, que es el hemo, de manera que cuando haya mucho hemo no se sintetice más. Y además hay efectos que son sobre la inducción y represión, es decir, a nivel genético, como lo habíamos visto en la regulación enzimática, sobre esta enzima. Es decir, hay algunos que reprimen la síntesis y otros que inducen la síntesis. Los que van a reprimir la síntesis para que no se forme más cantidad de la enzima reguladora son el mismo hemo, la hemoglobina y otras hemoproteínas, como habíamos mencionado anteriormente, todas las hemoproteínas, entonces van a intervenir frenando, cuando haya mucha cantidad, la síntesis de la enzima reguladora. Y los que van a incrementar, los que van a actuar como inductores a nivel del ADN,
sobre el gen que codifique para la enzima, son la falta de oxígeno, es decir, cuando haya poco oxígeno vamos a necesitar que haya más hemoglobina. La eritropoyetina, que es esa hormona que les dije que se formaba en el riñón y que facilita la síntesis de los glóbulos rojos, y también el alcohol es un inductor de la síntesis de esta hormona. Bien, veamos aquí más en detalle cómo se formaba ese porfobirinógeno que no estaba simbolizado. A partir de dos moléculas del ácido delta-aminolevulinato, se juntan dos de ellas, de las dos que formamos, por la porfobirinogeno-sintasa, que esto ya se produce a nivel del citosol, la enzima es citosólica, se forma ese porfobirinógeno que ya tiene un núcleo fillólico. Entonces después tenemos que juntar 4 de estos porfobirinógenos para formar el anillo de protoporfirina. Y es lo que tenemos en este esquema. 4 moléculas de porfobirinógeno van a terminar formando primero un uroporfirinógeno 3, que la diferencia es que tiene otros sustituyentes en los pirroles, en los hidrógenos de los pirroles externos. Después va a dar otro coproporfirinógeno 3 con otros sustituyentes, y luego ese coproporfirinógeno 3 va a dar la protoporfirina 9 ya a nivel mitocondrial, que es la que va a recibir el hierro por la ferroquelatasa y va a formar el hemo o el completo, el hemo, que no sería más que la unión del ferroso con la protoporfirina 9. Puede haber algunas alteraciones en esta síntesis, y mencionamos en general se las denomina porfirias, cuando de pronto falta alguna enzima de la vía de síntesis y entonces se acumula el compuesto anterior y no puede convertirse en el que sigue a la vía metabólica. Es el caso de esta porfiria cutánea tardía, en donde es una enfermedad crónica causada por la deficiencia de la descarboxilasa del uroporfirinógeno, que convierte el uroporfirinógeno 3 en el coproporfirinógeno 3. Entonces acá la síntesis se corta y la uroporfirina, que es esta que está acá, se va a acumular en la orina, y esto da como consecuencia una enfermedad denominada porfiria, que es causada entonces por un trastorno hereditario a nivel genético, en donde se acumula esa porfirina, que en este caso sería la uroporfirina 3. Lo que ocurre son manifestaciones cutáneas y además una alteración se puede observar en la orina. En lugar de ser el color amarillo ámbar normal, va a pasar a ser un color rojizo en el caso de esta porfiria cutánea tardía. Bien, ya lo hemos sintetizado, ahora veamos, digamos, cómo ocurre el catabolismo en el sistema fagocítico mononuclear, que está formado, digamos, por macrófagos distribuidos en médula ósea, en vaso, en hígado, que cuando un glóbulo rojo, digamos, ya cumple con su vida útil, es destruido dentro de este macrófago, va a ocurrir la degradación de la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar de la hemoglobina la porción globina, que se va a convertir en aminoácidos. Los aminoácidos van a servir al pool para sintetizar nuevas proteínas. Y luego del grupo hemo va a salir por un lado el hierro. El hierro seguramente, como es un elemento, digamos, muy codiciado por el organismo, porque es difícil de obtener, va a ser almacenado, como ferritina, por ejemplo, y el restante grupo, que sería la protoporfirina 9, se va primero a abrir, vemos que ya en lugar de ser un anillo de 4, vamos a ver los 4 pirroles en línea, y va a formar la biliverdina. En estos procesos, bueno, acá va a haber la intervención del narfosfato reducido para esta oxigenasa del hemo. La biliverdina, que como su nombre lo indica es de color verdoso, va a ser reducida, nuevamente con la acción del narfosfato reducido en este caso, para formar la bilirrubina, que es el pigmento típico de color amarillo. En este caso, esa bilirrubina se denomina bilirrubina indirecta, porque reacciona indirectamente con el diazo reactivo en el laboratorio, como van a ver, y además es insoluble en agua, es soluble en líquidos, por lo cual le va a costar circular por la sangre, porque es insoluble en agua y la sangre es fundamentalmente acuosa. Entonces, en la sangre, la bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina para trasladarse.
¿Para qué se va a trasladar? Se va a trasladar porque la bilirrubina es tóxica. Y como es tóxica, deberá ser eliminada del organismo. Pero para ser eliminada, primero debe ser soluble en agua para poder trasladarse fácilmente hacia las vías de excreción. Entonces va a surgir los procesos de biotransformación, y los procesos de biotransformación se realizan fundamentalmente en el hígado. De manera que esa bilirrubina tóxica, insoluble en agua, trasladada con la albúmina, se va a dirigir hacia el hígado, en donde va a ser transformada en diglucurónido de bilirrubina, por una reacción de conjugación con ácido glucurónido. El ácido glucurónido deberá estar activado como UDP-glucurónido para poder unirse a la bilirrubina y convertirla en el diglucurónido de bilirrubina, que ya es soluble, porque le hemos puesto dos derivados de la glucosa, como son el ácido glucurónico, que son muy solubles en agua. Ese diglucurónido de bilirrubina, soluble en agua, denominado también bilirrubina directa, porque reacciona directamente con el diazo reactivo, va a salir y sí podrá desplazarse solo por la sangre, porque es soluble en agua, y va a llegar hacia el intestino. Va a salir con la bilis y va a llegar hacia el intestino delgado. Bien, acá tenemos el esquema que ya muestra todo el ciclo. Nuevamente los eritrocitos que ya están envejecidos, que van circulando, van a ser tomados por el macrófago del sistema fagocítico mononuclear, y se va a degradar ahí el hemo hasta que finalmente se forme la bilirrubina, que dijimos que era una bilirrubina indirecta insoluble, que va a llegar al hígado, la bilirrubina indirecta, trasladada por la albúmina, y en el hígado va a ser captada y va a ser conjugada con el ácido glucurónido. Entonces, acá decimos bilirrubina más glucurónido es la que va a salir con la bilis hacia el intestino. Y en el intestino se van a formar los bilinógenos. Ese bilinógeno, por la acción de las bacterias, digamos, en el intestino se va a retirar el ácido glucurónido y la bilirrubina se va a convertir en el bilinógeno. Ese bilinógeno va a salir con las heces formando el denominado estercobilinógeno, porque sale con las heces, y en contacto con el oxígeno va a formar la estercobilina, que es de color marrón, como vemos acá, y este color marrón es el que le otorga justamente a las heces la estercobilina. Pero por otra parte, no todo el bilinógeno va a salir con las heces, sino que parte va a volver, digamos, por el ciclo enterohepático, va a volver por la circulación enterohepática hacia el hígado, y de ahí podrá ir hacia la sangre, o sea, está en la sangre, y por la sangre ese urobilinógeno podrá ir hacia el riñón y salir luego con la orina, con lo cual en este caso se denomina urobilina, que le da el color, es uno de los pigmentos que le da el color amarillo característico a la orina. O sea que urobilina en orina es normal, estercobilina en heces es normal. Bien, a veces ocurren algunos trastornos que manifiestan con un aumento de la bilirrubina a valores que son por arriba de 2 miligramos por decilitro. Vemos aquí que los valores de referencia para la bilirrubina total oscilan entre 0,2 y 1 miligramo por decilitro, y que tenemos valores para la bilirrubina directa o conjugada entre 0 a 0,2 miligramos por decilitro, y para la bilirrubina indirecta, que es la insoluble en agua, la que reacciona después del agregado de alcohol, soluble en lípidos, de 0,2 a 0,8. Y la ictericia, que se manifiesta con digamos, un signo clínico muy característico, que es el color amarillo de la piel y de la esclerótica del ojo. Hay diferentes tipos de ictericia, lo van a ver más en detalle en el taller que está dedicado a ello, pero mencionemos algunos. El caso de la ictericia obstructiva, por ejemplo, que ocurre cuando hay una obstrucción poshepática, estamos hablando, podría ser, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas que haya acá, o un cálculo biliar que se haya desplazado y haya obstruido el colédoco y no pueda, digamos, la bilis llegar hasta el intestino. En ese caso ocurre, como la bilirrubina directa se forma bien,
ocurre un reflujo hacia la sangre y en ese caso aumenta la bilirrubina directa en la sangre. Esa bilirrubina directa que está aumentada en la sangre, como es soluble en agua, se desplaza fácilmente, puede llegar al riñón y puede salir por la orina. En cuyo caso, la orina, que normalmente es un color amarillo ámbar, aparece de un color marrón caoba, oscura. Ese color característico de la orina debido a la presencia de bilirrubina directa es lo que se denomina coluria. O sea, cuando mencionamos coluria, queremos decir que hay bilirrubina en orina. Mientras que, como la bilirrubina directa no pudo pasar al intestino, por ende no se va a formar el estercobilinógeno, porque no se formará el bilinógeno que daba después estercobilinógeno. De manera que las heces no tendrán color, la A es un prefijo que indica negación, acolia, sin color, eso significan heces claras, grisáceas, sin color. Bien, hay otra ictericia que se produce, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, sobre todo prematuros, que se deben a otros motivos, como por ejemplo que la UDP-glucuroniltransferasa, que es la enzima encargada de conjugar la bilirrubina a nivel hepático, tiene poca actividad, o sea, hay poca cantidad y hay poca actividad de esta enzima, sobre todo en prematuros. Entonces, un hígado inmaduro que no funciona bien conjugando a la bilirrubina. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Estos pacientitos son tratados con una luz fluorescente azul que convierte a la bilirrubina, que está aumentada, la bilirrubina indirecta está aumentada porque no se está conjugando suficiente por falta de la enzima. Entonces, a esa bilirrubina, la luz fluorescente azul, la convierte en isómeros que son solubles en agua, y al ser solubles en agua, estos isómeros pueden excretarse con la bilis sin necesidad de conjugarse con ácido glucurónico, porque no olvidemos que la conjugación tenía el objeto de mejorar la solubilidad en agua para facilitar la excreción. Entonces, acá con la luz estamos convirtiendo a la bilirrubina en otros isómeros que son más solubles en agua y que se pueden excretar sin necesidad de que actúe el hígado, que no puede porque está inmaduro y no tiene suficiente cantidad de enzima. En este esquema simplemente mostrar lo que está graficado es la actividad de la enzima encargada de conjugar la bilirrubina en el hígado, que es la UDP-glucuroniltransferasa. Vemos que en el caso de un niño que es prematuro, la actividad es mucho menor con relación a la de un niño que está a término. Y eso hace que en el prematuro sea difícil la conjugación y sea más probable que se dé la ictericia. Y en este caso ya no está graficada la enzima, sino está graficado los niveles de bilirrubina sérica total. En el caso de un niño a término, aumenta, pero no tanto, como aumenta la bilirrubina en el caso de un prematuro. Vemos que aumenta más tardíamente hasta niveles mayores y demora más tiempo en llegar a valores más, digamos, valores de referencia normal. Entonces, por eso es que el prematuro está más expuesto a estos niveles de bilirrubina elevada. Y bueno, y comparemos dos tipos de ictericia, como son la hemolítica y la ictericia neonatal, que son ictericias que en ambos casos va a aumentar la bilirrubina indirecta o no conjugada, pero el aumento va a ser por diferentes motivos. O sea, no es lo mismo que aumente porque falta la enzima a que aumente porque el hígado no llega a conjugar todo. Analicemos entonces. En el caso de la ictericia hemolítica, lo que ha ocurrido es una ruptura de los glóbulos rojos por X razón. Muchas pueden ser las razones. La talasemia, una, por ejemplo. Bien, aumenta, o sea, la cantidad de glóbulos rojos que se rompen es mucha mayor a lo que ocurre habitualmente, a lo que el organismo está preparado para recibir. Entonces vemos que esta flecha es muy ancha porque nos está diciendo que por ende, si se rompen muchos glóbulos rojos, hay mucha formación de bilirrubina que llega al hígado, la bilirrubina indirecta,
con la finalidad de conjugarse. Y el hígado, de esta total que llega, conjuga todo lo que puede. De hecho, conjuga mucho. Y como conjuga mucho, va a llegar mucha bilirrubina con glucuronio conjugada al intestino y se va a formar mucha estercobilina y también mucha urobilina. Pero como es tanto el trabajo que le dieron al hígado, el hígado no llega a conjugar la totalidad. Y ese exceso que queda sin conjugar es lo que provoca el aumento de bilirrubina en la sangre. Bilirrubina no conjugada. Entonces, en la sangre se va a elevar la bilirrubina indirecta porque el hígado, aunque conjuga mucho, no alcanza a conjugar toda la bilirrubina que usa. En el caso de la ictericia neonatal, el motivo es otro. En este caso, se degradan los glóbulos rojos, no es que llega muchísima cantidad, llega bastante, porque de hecho inclusive en el recién nacido hay una pequeña hemólisis, pero no de esta magnitud, pero la cantidad que conjuga es muy poquita porque el hígado es inmaduro y la cantidad y la actividad de la enzima encargada de conjugar es baja. Entonces, en este caso, la bilirrubina indirecta aumenta en la sangre porque el hígado tiene poca enzima glucuroniltransferasa encargada de la conjugación. Y en este caso, llegará poco al intestino y la estercobilina será poca y la urobilina también será poca. Finalmente, vamos a comparar la ictericia hemolítica, obstructiva y hepatocelular, que son los tipos que van a ver también, en donde vemos la ictericia hemolítica, nuevamente lo decimos, hay mucho aporte de bilirrubina que llega al hígado. Entonces, aumenta la bilirrubina sin conjugar, la indirecta, porque no llega a conjugar todo. En la ictericia obstructiva, todo funciona bien, se conjuga, pero el tema es que algo impide el pasaje de esa bilirrubina conjugada hacia el intestino. Entonces, esto conduce a que por reflujo esa bilirrubina conjugada vuelva a la sangre y aumente la directa en la sangre. Y en el caso de una ictericia hepatocelular, como podría ser el caso de una hepatitis, por ejemplo, puede ser que ocurra el aumento de ambos tipos de bilirrubina. Por un lado, tenemos un hígado enfermo que no llega a conjugar todo, por su misma patología, aumenta la bilirrubina indirecta. Pero por otro lado, podemos tener un virus que ingresa al interior del hepatocito y rompe las células hepáticas, por lo cual se libera también bilirrubina. La bilirrubina que se llegó a conjugar se puede liberar también a la sangre por ruptura de los hepatocitos. O sea que podemos tener aumento de ambos tipos de bilirrubina en la hepatocelular. Y con esto damos por terminada esta clase. Muchas gracias por su atención.